Se trajo una religión oficial, ¿no es cierto?, que es el catolicismo romano. Y bueno, está bien, todo conquistador pues conquista e impone sus creencias, su religión, su política, ¿no? Entonces, durante algunos siglos no se podía tener otra fe que no sea la apostólica, católica y romana, obviamente. Y la historia nos cuenta que incluso la Santa Inquisición, que es una palabra en latín que significa santa investigación, pues llegó a América. Llegó acá Francisco Pizarro, por ejemplo, ¿verdad? El año de 1522. Ustedes saben la historia de Atahualpa o Atahualpa, que muere en junio de 1523. Y bueno, ahí ya podemos darnos cuenta de algo interesante, ¿no? Dice la historia que el cura Valverde, pues cuando tuvieron la reunión con Atahualpa, pues le dio, no era una Biblia, aunque muchos dicen que no era una Biblia, era un misal, una forma de dirigir las misas, pues. Y como obviamente Atahualpa no sabía leer ni escribir, cuenta el historiador que movió el libro, pues, y lo botó al suelo, pues. Él no sabía nada de eso. Y ese fue el pretexto que puso el cura o el sacerdote, pues, de ese tiempo, pues, para matar a Atahualpa en lo que se llamaba el garrote. El garrote no era un garrote como piensan que le golpeaban, no. Le amarraban, pues, le sentaban y con un palo, pues, lo iban girando hasta que se quede sin oxígeno y así murió. Eso es el garrote de acuerdo a la época, ¿no? Entonces, obviamente, se impuso una religión de acuerdo, obviamente, a España, aunque nosotros también tenemos sangre española, pero es bueno contar la historia. Entonces, la Santa Inquisición también llegó acá, en ese tiempo conocido como la Real Audiencia de Quito. O sea, hay que también estar claros que el orden de la época era primero el rey, obviamente estaba en España, el virrey, había en México, había un virreinato, en el Perú también hubo un virreinato, y también hubo un virreinato en Nueva Granada, que es Colombia, ¿sí? Y había la Real Audiencia, que era tercera en posición, digamos, interesante, ¿no? La Real Audiencia. Entonces, Quito era una Real Audiencia en ese tiempo, cuando hablamos de estos tiempos históricos, ¿no es cierto? Entonces, la Santa Inquisición llegó acá, a nuestras tierras, y nos cuentan justamente los biógrafos que un hombre llamado Sibelius Luther había huido de la Santa Inquisición allá en Europa y había llegado a un lugar que se llama Guamote, en lo que hoy es Riobamba, ¿sí? Y llegó en el año de 1571. Este hombre se ganaba en un burrito, de acuerdo a la época, pues llevando piedras para los españoles, porque en ese tiempo construían las casas con piedras, ¿sí? Y obviamente se ganaba así la vida, pero comenzó a ser muy querido por los indígenas de Guamote, ¿no es cierto? Y obviamente de lo que hoy es Colta, que sería en la línea de tiempo la verdadera Riobamba de la época, no la Riobamba actual, porque la Riobamba original es lo que es Colta. De hecho, ahí está la primera iglesia católica oficial de Ecuador, de lo que es Ecuador. Bueno, entonces Sibelius Luther era un protestante que vino escapando de la Santa Inquisición en Europa y se asienta en Guamote, comienza a curar a los indígenas, pero la historia nos dice que le comenzaron a llamar los indígenas el Padre Blanco, porque comenzó a enseñarles otro tipo de construcción de casas, lo cual era muy diferente a como los españoles o los incas construían. Y por ahí, pues, el sacerdote de la época, de apellido Montalbán, dice que ya comenzó a sospechar de que él era un protestante, primero por su color de piel, era rubio, parecía alemán, la tierra de Martín Lutero, obviamente de la Reforma, y como no iba a misa, pues cierto día lo fue a encontrar mientras él transportaba las piedras para los españoles. Y ahí él se dio cuenta que era un luterano, y dice que el sacerdote Montalbán le golpeó un puñetazo en la cara. Cura en
ese tiempo se le decía al sacerdote que daba la misa en las iglesias para los indios y para los mestizos. Es el cura. Hoy de pronto asimilamos que el cura era cualquiera, no. Por ejemplo, en ese tiempo a la iglesia de los jesuitas o a la catedral, aquí la iglesia más importante del Ecuador es la catedral, si usted no lo sabía. Cátedra en latín es silla, donde se sienta el obispo de Quito cada domingo a la misa. Es la iglesia más importante del país y cada ciudad tiene una catedral donde el obispo de esa ciudad se sienta, ¿no? Entonces allá el sacerdote Montalbán le dio un puñetazo y ordenó que nadie le dé un vaso de agua, que nadie le venda comida, que nadie le dé trabajo, porque se sospechaba que era un protestante, porque no iba a misa. Y en ese tiempo usted no podía ser más que católico. ¿No estamos atacando a la religión católica por si acaso? No. Es la historia lo que estamos comentando acá. Entonces, ¿qué sucedió? Que este hombre comenzó a enfermar, nadie le daba agua, nadie le vendía comida. Así que en la misa del 29 de junio de 1575, que era en honor a San Pedro en Colta, bueno, en ese tiempo Riobamba, la iglesia estaba llena, y cuenta el biógrafo que en el momento que el cura Montalbán iba a bendecir el pan y el vino, lo que se conoce en la teología católica como la transubstanciación, el momento que levanta el vino de una manera mística se vuelve la sangre de Cristo, aunque sigue siendo olor a vino, sabor a vino, la persona se toma la sangre de Cristo. Esa es la transubstanciación. De igual manera, el pan pues se convierte en el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces dice que en el momento que el sacerdote Montalbán estaba consagrando el pan y el vino, entró este protestante y le dijo: con esa mano que me golpeaste, vas a bendecir lo que tú llamas que es sagrado para Dios. Bueno, ¿verdad? Es como que en el judaísmo alguien se vista de blanco en el día más sagrado del judaísmo, que es Yom Kippur, y ayune, que es el día del perdón, pero no perdonan el prójimo, o sea, no tendría sentido en el judaísmo. De igual manera acá le están diciendo de que, ¿cómo vas a consagrar el pan con lo que me golpeaste? Cuando tú prohíbes que me vendan alimento, me den trabajo. Y dice que el sacerdote ordenó a los soldados españoles que estaban ahí, se levantaron y le cortaron la cabeza. ¿Qué les parece? Una historia real del Ecuador. Y por si ustedes no me creen, como yo soy una especie de detective bíblico, traje el escudo de Riobamba impreso, donde van a ver la cabeza del luterano y las espadas. Ahora, si no me creen, google en su casa y va a ver que este es el escudo de Riobamba. El país, claro, hasta ahora. Entonces, cuando el rey de España, muy católico, se informó de esto, dijo: eso es algo muy bueno, así que ordenó que se ponga eso en el escudo. Y Sibelius Luther fue el primer mártir por creer de una manera diferente en lo que en ese tiempo se llamaba la Real Audiencia de Quito, ¿no? Bueno, explicado esto, pues, en honor al tiempo voy a continuar, ¿ya?